Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, nos acercamos a ti juntos, Señor, tu pueblo y yo, Padre, juntos, Padre, para recibir de ti, Señor. Para recibir de tu palabra, para recibir de tu impartición, Señor. Para recibir de tu espíritu, para recibir de tu consejo, para recibir de tu instrucción, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú nos hablas y porque tu consejo, Señor Jesucristo, viene, Padre, para que seamos, Señor Jesucristo, guiados, dirigidos en la luz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Lucas capítulo 9, versículo 18. El Señor nos está hablando durante todo este tiempo, antes de comenzar a leer. Nos está hablando del señorío de Cristo, ¿verdad? He vuelto a escuchar las prédicas y veo cómo Dios nos ha hablado de forma seria, en el sentido de que Dios no es que no hable de forma seria, su palabra es su palabra, pero nos ha hablado de una manera en la que Dios exhorta, aconseja a los hijos para que no se salgan del camino, para que no se salgan del origen, para que no se desvíen del corazón de Dios y no se desvíen de la alineación con Dios. Y el Padre nos está hablando porque los peligros de este tiempo son muchos. Los peligros de vivir un cristianismo o un pseudo cristianismo es muy sencillo. El querer tomar solamente las partes del Evangelio que a mí me convienen o que me gustan, es fácil que podamos caer solamente en la parte donde yo tomo solamente las porciones que me gustan, las porciones que me agradan, las porciones que yo estoy dispuesto a cumplir, pero quizá puedo dejarme las partes donde Dios está queriendo que también yo lo haga de forma completa o le sirva de forma completa. Así que hay peligros en estos tiempos y los tiempos que vienen son peligros serios. La introducción de lo que está pasando con cada vez más fuerza el espíritu de este siglo, que viene con cada vez más fuerza, más sutil. Todo viene a convencernos y es totalmente contrario al Evangelio. El espíritu de este siglo es totalmente contrario, es totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios me enseña. Cada vez va a haber más separación, por así decirlo, o más distinción. A partir de ahora usted va a ver que va a haber más distinción, más separación entre lo que es la palabra de Dios y el espíritu de este siglo. Antes había una cierta moralidad en el mundo. Antes había una cierta moralidad donde, habían ciertas cosas que no se hacían, o ciertas cosas que no se enseñaban, o ciertas cosas que eran de alguna manera vistas de otra manera, pero cada vez vamos a ver una separación más grande. Usted acuérdese de esto, siempre acuérdese de esto. En estos tiempos vamos a ver cómo se va a ir separando cada vez más. Los cristianos van a ir a un polo y este mundo va a ir a otro polo. Van a ser como dos polos opuestos que se repelen. Y vamos a ver que cada vez va a ser más distinto el espíritu de este siglo con el Evangelio. Nunca han sido iguales, evidentemente. Pero lo que vamos a ver en este tiempo es cómo se va a distinguir cada vez más. Y eso va a hacer que el espíritu de este siglo nos convenza o nos quiera convencer. El apóstol Pablo decía, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué decía no os conforméis a este siglo? Porque este siglo nos quiere dar una forma. Y nosotros no nos podemos conformar a vivir de la determinada manera que este mundo nos está diciendo que lo tenemos que hacer, sino que tenemos que conformarnos a la palabra de Dios. Amén. Y eso es sencillo un domingo decir amén, pero cada día somos desafiados. Cada día somos golpeados, atacados, arrastrados de alguna manera por las corrientes de este siglo. Y tenemos que ser inteligentes espirituales y tener inteligencia espiritual. Amén. Tenemos que tener madurez espiritual. Tenemos que entender, amados, que no podemos dejarnos llevar, porque como una corriente de agua te lleva, ¿verdad? Como te dejes llevar, ya olvídate.
te dejará donde quiera, pero tú no podrás hacer resistencia. Por eso no podemos caer en meternos dentro del río de este siglo, del espíritu de este siglo, de las corrientes de este mundo. Amén. Porque entonces vamos a ser arrastrados a donde nos quiera llevar sin que podamos ofrecer resistencia. Así que por eso es importante estar separados de esas corrientes. Porque si tú entras dentro de esas corrientes, tienes el peligro de que te lleven. La palabra de Dios me enseña a vivir separado de esas corrientes. Amén. Porque es un camino distinto al camino de este siglo, al camino de este mundo. Amén. Por eso necesitamos entender que Dios nos está hablando de su señorío, de su gobierno, porque Él quiere no cristianos que asisten a un lugar, sino cristianos que se han plantado firmes en una persona y en una roca que es Jesucristo. Amén. Esos cristianos que están firmes en Jesús. Y que cuando vayan a venir estos vientos vamos a estar ahí, en la roca, ¿verdad? Afirmados en esa roca que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y eso es necesario que nosotros entendamos que si hay un tiempo donde tenemos que estar alertas, es a partir de este tiempo. No porque antes no hubiera sido necesario, sí ha sido necesario, pero los peligros van a abundar mucho más en este tiempo. Y usted lo ve. Cada vez es más fácil ver cómo todo está yéndose. Hasta, mira, el otro día un compañero de trabajo dice, el mundo se está yendo, bueno, dijo una palabra fea. Dice, no sé qué está pasando, hasta los impíos se dan cuenta de que algo raro está pasando, de que ya no es normal lo que está sucediendo. Esa persona dice, a ver si vienen los ovnis y nos llevan ya, dice, en el entendimiento que tienen. Dice, a ver si vienen los extraterrestres y nos llevan ya y se cargan este mundo porque esto se va. Y entonces, mis amados, es tan evidente ya y tan marcado que nosotros tenemos que andar con inteligencia espiritual. Amén. Con madurez espiritual. Y necesitamos entender esto, que Dios nos está llevando, amados, a que nosotros depuremos, nos definamos cada vez más por el Señor. Amén. Muy bien. Ahora, no vamos a hablar del señorío de Cristo, pero vamos a ver una palabra que le he titulado el distintivo de un discípulo. El distintivo de un discípulo. ¿Qué distingue a un discípulo? El distintivo de alguien que quiere servir al Señor. Y en Lucas capítulo 9, versículo 18, vamos a comenzar a leer de ahí en adelante hasta el versículo 24. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿O quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto y encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muy bien, vamos a estudiar hasta ahí. Muy bien, este acontecimiento viene después de un tiempo donde Jesús estaba orando. Estaba en un tiempo de meditación con el Señor, un tiempo en la comunión con Dios, y tomó aparte a sus discípulos para hablar con ellos, para preguntarles, bueno, vosotros que de alguna manera estáis ahí en contacto, no porque Él no estuviera, pero estáis en contacto, a ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué está diciendo la gente que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? A ver si están entendiendo quién soy yo.
Entonces los discípulos dicen, bueno, pues unos están diciendo que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, y otros que eres alguno de esos profetas antiguos que ha resucitado y que ha venido a estar con nosotros otra vez. Jesús estaba interesado en saber qué pensaba la gente de él. Bueno, sí y no, sino que más bien él estaba interesado en qué pensaban los discípulos que era Jesús, o en quién pensaban los discípulos que era Jesús. Él sabe que el mundo, cada uno tiene su opinión de quién es Jesús. El mundo tiene una opinión de quién es Él. Si tú haces una encuesta y sales a la calle y preguntas quién es Jesús, cada uno te va a decir algo distinto, muchos disparates. Muchas cosas van a ser de acuerdo a los razonamientos humanos, pensamientos, otros burlas, otros tantas cosas. Pero lo que Jesús estaba interesado no era tanto en qué pensaba la gente de él, sino en si sus discípulos pensaban de forma distinta como pensaba la gente. Si sus discípulos, los que le seguían verdaderamente, los que estaban con él, los que realmente compartían todo con él y él compartía todo con ellos, si esos discípulos que estaban siempre siguiéndole, si verdaderamente esos discípulos sabían o conocían quién era Jesús. Él está haciendo una distinción entre los que no le conocen o no le siguen realmente con aquellos que verdaderamente sí le siguen. Entonces, aquí Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el ungido de Dios. Le está diciendo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el que iba a venir enviado del Padre. Jesús dijo, no se lo digáis a nadie. Jesús le dijo, no le digáis a nadie. Y después dice, pero es necesario que el Hijo del Hombre pase por estos padecimientos, por los sacerdotes, tal. Ahora, es hermoso que Dios quiere que nosotros sí tengamos un verdadero entendimiento de quién es Jesús. Es importante que si el mundo no lo tiene, al menos nosotros como discípulos, que queremos seguir a Jesús, que queremos vivir a Jesús, que queremos ser como Jesús y que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús, y esa es nuestra meta, llegar a ser transformados a la imagen del Hijo. Que aunque el mundo no conozca quién es Jesús, que nosotros sí podamos de alguna manera saber quién es Jesús. Que si nosotros vivamos en una revelación correcta de quién es Jesús. Es evidente que el mundo tiene sus opiniones. Es evidente que el mundo te va a decir que Jesús fue alguien importante, que Jesús fue un cuento, que Jesús se lo han inventado, que Jesús es una buena historia, que Jesús es el que murió, que Jesús es el niño que nació en un pesebre, que Jesús es el de las Navidades. Pero ese pensamiento no puede ser el de su iglesia, no puede ser el de sus discípulos. Nosotros que seguimos a Jesús, sí tenemos que tener el entendimiento correcto de quién es Jesús. Y tenemos que decir, Señor, tú eres el Cristo de Dios. Y con seguridad decir, tú eres el ungido de Dios, tú eres el que ha venido. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los enfermos, para abrir los ojos de los ciegos, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. En otras palabras estaban diciendo, aquel que fue anunciado por Isaías, ese eres tú, sobre el cual está el Espíritu de Jehová, y es el ungido de Dios que viene a traer las buenas nuevas de salvación. Nosotros sí, con claridad, tenemos que saber quién es nuestro Señor. Tenemos que tener claridad de quién es Jesús. Nosotros sí. El mundo quizás no puede entenderlo, pero lo más difícil es que nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, todavía no tengamos una certeza clara de que aquel que fue prometido, que sería enviado a la tierra para salvar al mundo y para redimir los pecados de los hombres y para volver a recuperar el señorío de Cristo y meternos nuevamente bajo su señorío,
y que ahora ya no somos nuestros, sino somos de Él, que nosotros como iglesia no tengamos ese entendimiento. Que estemos desorientados en nuestra manera de ver a Jesús. Porque la manera en que nosotros veamos a Jesús va a determinar la manera en que nosotros nos vamos a rendir a Él. ¿Verdad? Hay muchas veces, yo no quiero ser religioso, ni soy religioso, pero muchas veces se hace de Jesús como tu colega. Y entonces hay lugares donde Jesús es mi colega, bro. Y entonces es como de alguna manera es mi colega. Es evidente que Jesús tiene una relación de amistad con nosotros, ¿o no? Porque Él le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. ¿O no? Pero Él no fue de colegueos, sino sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, hay una relación de amistad que Dios tiene con nosotros, sí. Él es nuestro amigo. Pero no podemos de cualquier manera dirigirnos a Dios. Tenemos que tener temor, reverencia, respeto, porque Él es Dios. Amén. Entonces no somos religiosos, pero tampoco podemos ser dejados a que cualquier cosa vale. Porque entonces podemos de alguna manera ser irreverentes con Dios, tener falta de temor con las cosas del Padre. Amén. Entonces, mis amados, es importante que nosotros sí sepamos quién es Jesús. Porque si tú sabes quién es Jesús, entonces vas a servir a Jesús con todo tu corazón. Necesitamos tener esa revelación. Amén. Pues aquí, es necesario o imprescindible que los que son sus discípulos conozcan la naturaleza de su persona. En otras palabras, cuando Él les pregunta y les dice, ¿quién soy yo? Jesús quería saber si ellos entendían la naturaleza de la persona de Jesús. Su naturaleza. Jesús, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. En otras palabras, Dios mismo entre nosotros. Entonces quería revelar de alguna manera o saber si sus discípulos verdaderamente entendían la naturaleza de la persona de Jesús. Porque es imprescindible. ¿Cómo vamos a ser discípulos de Jesús si no conocemos la persona y la naturaleza de la persona de Jesús? En otras palabras, si no entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo entre nosotros. Si pensamos que Jesús es solamente el proveedor, si pensamos que Jesús solamente es el sanador, si pensamos que Jesús solamente es el guiador, tenemos que entender la persona de Jesús. Diga conmigo, la persona completa de Jesús. Y eso era lo que necesitaba saber Jesús, si ellos habían entendido la naturaleza de Jesús. Porque muchos decían es Elías, otros decían es Juan el Bautista, otros es un profeta de los antiguos que ha resucitado y está entre nosotros. No sabían identificarlo, sabían que había algo en él, pero no podían identificar quién era. Pero sus discípulos sí. Entonces, lo primero que yo veo es cómo es necesario que que los discípulos de Jesús tengamos un entendimiento de la persona de Jesús. Una revelación de la persona y de la naturaleza de Jesús. Es necesario que tengamos una revelación de la naturaleza de Jesús. Ahora fíjate cómo cuando ellos le revelan la naturaleza de su persona, ¿verdad? Y le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo, el Cristo de Dios. El versículo 21 en adelante, síguelo conmigo. Estamos en el 9:21. Dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, atentos, es necesario
Diga conmigo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Fíjate, amados, cómo es necesario que Jesús tuviera que pasar por distintas circunstancias para que se pudiera cumplir el propósito por el cual él había sido enviado. Entonces, Jesús ya tiene unos discípulos que conocen la naturaleza de su persona. Y como conocen la naturaleza de su persona, ahora les revela la naturaleza de su obra. ¿Están aquí conmigo? Les revela la naturaleza de su obra. Y les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Diga conmigo, la naturaleza de su obra. Va a ser una obra espiritual, donde va a ser necesario que Jesús pase por la cruz, donde va a ser necesario que Jesús padezca, donde va a ser necesario que Jesús muera, porque es necesario que cuando muera resucite, es necesario pasar por ahí. ¿Están entendiendo? En otras palabras, les estaba enseñando la naturaleza de su obra. En otras palabras, Jesús quiere que nosotros conozcamos la naturaleza de su persona, pero también quiere que conozcamos la naturaleza de su obra. Jesús es Espíritu, es el Hijo de Dios, es Dios mismo entre nosotros, es el Señor, es el Salvador, es el Redentor, es el que viene a recuperar el señorío nuevamente, para que Dios pueda ser el todo y en todos. Y al mismo tiempo, la obra que Él vino a hacer no fue una obra natural, sino una obra espiritual, donde en esa obra era necesario que Él primeramente muriera y resucitase al tercer día. Una obra espiritual. ¿Entienden? Que los discípulos pudieran entender que la naturaleza de Jesús era la naturaleza de Dios. Y que la obra de Jesús era la obra de Dios. Entonces, cuando ellos tienen la revelación de la persona y cuando ellos tienen la revelación de la obra de Dios, entonces Él se acerca y les dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La salvará. En otras palabras, ¿quién está preparado, amados, para poder ser un discípulo y vivir una vida como la que Jesús vivió, donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Diga conmigo, el que tiene un entendimiento de la persona de Jesús, de su naturaleza, y el que tiene un entendimiento de que la obra de Jesús es una obra espiritual. Solamente aquellos que tienen el entendimiento de quién es Jesús y de la obra de Jesús, se rendirán a Jesús y serán verdaderamente discípulos, tomando la cruz cada día y siguiéndole. Amén. En otras palabras, para ser un discípulo hay que tener entendimiento. Para ser un discípulo hay que tener entendimiento. Para ser un discípulo hay que entender la persona de Jesús y hay que entender la obra de Jesús. Si tú solamente te quedas en la persona de Jesús y no entiendes la obra de Jesús, te quedarás, amados, aislado solamente a la mitad. Pero aquí, amados, no solamente les enseña a la persona, les enseña a la persona y les enseña la obra, para que ellos puedan entender, amados, que tú te das por Jesús y para la vida de Dios y el reino de Jesús. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, era necesario que primeramente ellos entendieran, amados, que quién era Jesús y que la obra de Jesús era una obra espiritual. Amén. Entonces estaba diciendo, ahora, todo aquel que quiera ser mi discípulo va a tener que entrar en el proceso espiritual que supone que hasta que uno no muere, no va a poder resucitar. ¿Entienden? La iglesia no puede vivir de forma natural.
omitiendo, amados, solamente rechazando lo que no me gusta, dejando a un lado y resistiéndome a lo que no quiero, sino que la iglesia tiene que pasar por el proceso, porque dijo Jesús, es necesario. Y a mí me gusta esa palabra, es necesario. Porque hay momentos en los que Dios a ti y a mí nos dice, es necesario que pases por ahí. Es necesario que pases por esto. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diga conmigo, era necesario pasar por esa copa. Era necesario que Él tomara de esa copa. Era necesario beber. En otras palabras, vas a sufrir confrontaciones espirituales y cosas que a tu carne no le van a gustar. Pero dice Jesús, si quieres ser mi discípulo, vas a tener que pasar por procesos de muerte, porque no es un proceso físico, es un proceso espiritual. El que no muere a su yo, no resucita a la vida de Dios. No crece. Uy, solo la mitad. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque esto es una bendición, amados. No puedes compartir a Jesús. Él dijo, no se puede servir a dos señores. A no ser que te quieras quedar a un lado ahí. Bueno, cada uno llega hasta donde se entrega. Pero mis hermanos, yo puedo ver, amados, que cuando nosotros entendemos la naturaleza de Dios, de verdad vivimos en un entendimiento de quién es Jesús. Y vivimos en un entendimiento de la obra espiritual de Dios. Nos vamos a dar cuenta que para ser sus discípulos vamos a tener que pasar por esos procesos también. Y que Jesús nos enseñó que es necesario pasar por el proceso de la negación, por el proceso de morir, por el proceso, amados, de quebrantar el orgullo, la soberbia, de quebrantar, amados, tantas cosas que nacen de nosotros, que salen de nosotros, que están en nosotros, amados, y que son de nuestra carne, y que Dios quiere que en el proceso en el cual nosotros seguimos a Jesús, vayamos muriendo a todas esas cosas para que Dios pueda ir creciendo en nosotros, para que la vida de Dios fluya en nosotros. ¿Por qué, amados, hay cristianos que no crecen? Porque hay cristianos que no mueren. No hay secretos en el cristianismo. Hay cristianos que no quieren dejar el pecado, entonces nunca crecerán. Hay cristianos que quieren seguir compartiendo su vida con otras cosas, amados, y siempre los ves ahí. Pero el proceso de un cristiano es un proceso de morir para vivir. Todos lo sabemos, amados. Pero pasar ese proceso es complicado, es difícil. Y yo no se lo digo que eso es fácil, amados, porque a mí me cuesta morir. Y yo sé que a usted también le cuesta morir, porque la carne se resiste, ¿o no? Yo no le hablo como el que como dijo el apóstol Pablo, no le hablo como el que lo ha alcanzado, sino que proseguimos a la meta, ¿verdad? Pero es una lucha continua contra la carne, y si queremos ser discípulos del Señor de verdad, va a ser necesario que pasemos por ahí. Jesús dijo, es que es necesario. Yo voy a sufrir padecimiento, voy a pasar por el proceso de ser desechado y rechazado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes, por los escribas, los que se supone que están cerca de Dios, son los que me van a rechazar. Es necesario que yo pase por ahí y que pase y que muera y que el tercer día resucite. Es necesario. Porque si yo muero, vosotros morís, y si yo resucito, vosotros resucitáis. Entonces es necesario pasar por ese proceso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, es un proceso necesario en todo cristiano, el morir para vivir. Amén. Es un proceso necesario, pero que solamente se puede dar en aquellos, amados, que verdaderamente viven el cristianismo y viven a Jesús con entendimiento. ¿O no? Porque si tú no lo entiendes, entonces, amados, tú compartes tu vida normal, lo haces todo normal, nunca te sometes a la palabra. Yo no sé usted, pero a mí la palabra me da muchos palos. Yo no sé usted, pero a mí la palabra me da muchos palos. Yo a veces la leo y digo, ay Dios mío,
Ay, Señor, no me fulmines. Porque, amados, cuando uno se mira en el espejo de la palabra, se da cuenta que todo el tiempo tenemos que estar pasando por ese proceso. Amén. Y no omita usted, y me digo a mí mismo, no omitas el proceso de morir. Porque es la única manera de poder resucitar. El que no muere, no resucita. Amén. Entonces, qué importante era. Pero tú fíjate cómo Jesús llevó a los discípulos a ese proceso de entendimiento. Que ya sabéis quién soy yo, conocí la naturaleza de mi persona, ahora os voy a revelar la naturaleza de mi obra. Si realmente queréis ser mis discípulos, vais a tener que tomar cada día la cruz y seguirme. ¡Wow! O sea, la cruz no va a ser cuestión de un día. Señor, ya pasé por la cruz. Sino eso es una cruz diaria, ¿verdad? Eso es cada día morir a tu yo. Es cada día morir a tu voluntad, ¿verdad? Es cada día morir a los deseos pecaminosos de la carne. Es cada día morir a los pensamientos impropios, ¿verdad? Es cada día, amados, entrar en ese proceso de santificación con el Señor. Es morir cada día. Amén. Y el orgullo saca la mano ahí. Bájate. Tiene que, en el nombre de Jesús. Amado, es una cuestión de naturaleza. Amén. Es una cuestión, amados, de vivir en la naturaleza de Dios. Ahora, este mundo que nos encontramos cada día es más adversario de eso. ¿Verdad? Todo es una oposición cada vez más grande. Por eso, amados, es necesario morir. Hoy en día, amados, cuesta mucho morir. Porque tenemos tantas cosas que se han hecho normales en nosotros que ni siquiera las vemos peligrosas, ¿verdad? Y ni siquiera vemos peligro en eso. Y convivimos con ellos, con esas cosas, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a vivir de determinada manera, ¿verdad? Yo veo, amados, los botellones, ¿verdad? Estamos en plena pandemia. Justo la generación que no se vacuna es la generación que más se junta. Y uno se pone a mirar y dice, Dios mío, si nos hemos acostumbrado a ver eso. Y ya el mundo dice, no, vea, la culpa no es de los jóvenes. La culpa es del gobierno, que no les prohíbe hacer los botellones. Pero, amados, si el botellón lo van a hacer igual, te lo prohíban o no, porque lo van a hacer a escondidas o se van a meter en otros lugares. Es una cuestión, amado, de que nos cuesta tanto renunciar a las cosas, que se han hecho una costumbre para nosotros y se ve tan normal. Y lo hemos hecho todo tan normal, amados, que no vemos peligro en las cosas, porque las hemos visto normales. Y yo digo, bueno, Señor, Dios nos tiene que ayudar, porque en este tiempo estamos tan bombardeados de tantas cosas. Hay tanta basura rondando a nuestro alrededor. Pero basura, amados. Hay tantas voces rondando alrededor que nos tenemos que aferrar bien fuerte a la palabra de Dios. Nos tenemos que aferrar bien fuerte a la palabra de vida. Tenemos que morir continuamente, amados. Si por nuestra carne fuera, díganme, ahora en verano que estamos, todos los días en terrazas, todos los días cenando por ahí, todos los días, no sé qué, ¿por qué? Porque tu carne, ¿qué quiere? Todo el tiempo, ¿qué? ¿Te remueve o no? Estás viendo ahí y te está removiendo, tú te lo mereces. La carne te llevaría a hacer cosas. Pero hermanos, hay que retener, hay que tener dominio propio. Tenemos que vivir en el dominio propio. Es necesario, amados, que para que seamos personas sobrias, equilibradas, centradas, tengamos dominio propio, hagamos morir en nosotros las obras de la carne, que son lascivias, iras, contiendas, borracheras. Y hay más, hay muchas más.
Pero mis hermanos, es necesario que como discípulos podamos negarnos y tomar la cruz y seguir al Señor. Y este tiempo, amados, tenemos que aferrarnos bien fuerte a Jesús. No se deje distraer. No pierda los tiempos de oración. No pierda los tiempos de la palabra. En verano, que a uno le cuesta dormir, pero también le cuesta levantarse, ¿o no? Porque lo que recorres por la noche luego te cuesta luego por la mañana, ¿verdad? Porque no se duerme bien, porque hace calor. No nos dejemos, amados. Aprovechemos el tiempo, no nos dejemos, amados, llevar. El espíritu de este siglo está queriendo arrastrarles a ustedes afuera y a mí, porque no quiere que nosotros seamos distintos. Y usted y yo tenemos que seguir adelante, muriendo cada día a las obras de la carne. Amén. Tomando la cruz y siguiendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo necesitamos. Son tiempos peligrosos. Las mujeres tienen que tomar a sus maridos y decirles, vamos, tenemos que estar centrados. Los maridos tienen que tomar a sus mujeres y decirle, vamos, tenemos que estar centrados. Y el uno al otro, vamos, 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 vamos. Vamos. Es necesario. Vivimos tiempos, amados, donde si nos dejamos llevar, vamos a ir muy lejos, pero separados de Dios. Y es el tiempo, amados, de que tomemos definición. Amén. Esta palabra que vemos aquí, o este texto que hemos estudiado, es la primera mención en el libro de Lucas de la palabra cruz. Y la palabra cruz, o el símbolo de la cruz, o el hablar de la cruz, era bien conocido como un instrumento de muerte. Porque para los romanos la cruz era un instrumento de muerte. Era un instrumento que se usaba para matar a aquellos que habían hecho cosas que estaban, bueno, en una determinada medida, que eran cosas más graves. Y tenían la pena de muerte. Y eran colgados en una cruz. Entonces, la cruz era conocida como un instrumento de muerte. Cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ellos entendían muy bien lo que significaba la cruz. Porque significaba el morir. Era la separación de una vida a otra vida. Era la separación de una vida a otra vida. Y ellos sabían muy bien qué les estaban diciendo cuando decían la palabra cruz. Esa cruz ha de ser el distintivo de un discípulo. En otras palabras, ¿cuál es el distintivo de un discípulo? Diga conmigo, la cruz. El distintivo de un discípulo es la cruz. Que se niega a sí mismo, que se niega a sus deseos, que se niega a su voluntad para vivir en la voluntad de Dios. Que se niega lo suyo para hacer lo que es de Cristo. ¡Wow! Ese es el distintivo de un discípulo, ¿verdad? La cruz es lo que te va a distinguir a ti y a mí como un discípulo. Amén. Mateo 10, 38. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué dice?
Y el que no toma su cruz, el 10:38 de Mateo, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Es necesario, amados, tomar la cruz. Porque ¿qué te distingue a ti y a mí como discípulo? Que tomas la cruz, que te niegas cada día, que cada día tienes 1000 planes por hacer, porque tu vida es tuya, pero has decidido someterla al Señor. Y ya tu vida no te pertenece, ni mi vida me pertenece, sino que le pertenece a aquel que nos compró, ¿verdad? Para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Recuerdan la semana pasada? Entonces, amados, necesitamos entender que el cristiano toma cada día su cruz. Y el que no toma su cruz dice, no es digno de mí. Porque tiene más amor por todas las cosas que por mí. Porque ama más al mundo que a mí. Porque se ama más a sí mismo que a mí. Porque ama más hacer lo suyo que a mí. Porque tiene más amor por lo suyo que por mí. Por eso es importante, amados, tener una revelación de la persona y de la naturaleza de Jesús. Y tener una revelación de la naturaleza de la obra de Jesús. Usted está aquí porque la naturaleza de Jesús se le reveló. Jesús se reveló a su vida. Pero está aquí para cumplir el propósito eterno y espiritual de Dios. No solamente para que nosotros disfrutemos, sino para que vivamos sirviendo, disfrutando. Son dos cosas distintas. No solamente para que Dios me dé todo lo que yo quiero, como ese evangelio de la prosperidad sacado fuera de contexto. Donde te dicen que si un pastor no tiene una mansión es porque es tonto y no tiene fe. Y hacen del evangelio, amados, una avaricia, una codicia, un amor al dinero por encima de Cristo. Como si Cristo fuera solamente el amuleto para que ellos prosperen, porque para eso son hijos del Rey. Amados, eso es avaricia encubierta. Es el egoísmo del ser humano, encubierto y metido dentro de lo que es la iglesia. Pero el evangelio, amado, es la gracia de Dios a los hombres. Es la gracia de un Dios soberano que se ha derramado para que los hombres puedan tener relación, comunión, intimidad con Dios y puedan ser parte del propósito de Dios que se perdió en el Edén. Y vuelvan a recuperar nuevamente el lugar, la posición de comunión y de relación que tuvieron en el principio, donde donde Dios era el que gobernaba y el hombre era colaborador de Dios en el gobierno de la tierra. Por eso, amados, cuando nosotros entramos al Evangelio de Dios, nosotros recibimos autoridad para que sea gobernada nuestra vida bajo la autoridad de Dios. Y Dios nos da autoridad para que se someta todo en orden, amados. Por eso el nacido de nuevo tiene que tener una casa en orden. El nacido de nuevo tiene que tener una vida en orden. ¿Por qué? Porque Dios nos hace recuperar el gobierno. Entonces por el Espíritu puedes recuperar nuevamente el gobierno de tu vida, que la tiene Dios, pero por el Espíritu puedes recuperar, amado, puedes luchar contra la tentación, puedes vencerla, puedes vencer el alcohol, puedes vencer la droga, puedes vencer las tentaciones, puedes vencer y tener un espíritu de dominio propio, puedes vencer la sexualidad, puedes vencer, amados, todas esas desórdenes que aparecen en una vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo reina, todo es sometido. Por eso el cristiano tiene que ser el que más dominio propio tenga sobre la faz de la tierra. Porque el hombre natural se rinde a sus pasiones y a sus deseos, pero el cristiano es gobernado por el Espíritu. Y si es gobernado por el Espíritu no peca y la nueva naturaleza no peca. Por eso cuando somos gobernados por el Espíritu, todo a nuestro alrededor tiene que ser orden. No se puede ser un cristiano desordenado.
Por eso cuando un cristiano viene a Cristo, amado, él quiere poner en orden su vida. Y si su matrimonio no están casados, buscan cómo casarse. ¿Por qué? Porque tienen que ponerse en orden delante de Dios. Porque cuando Cristo viene, todo lo demás se tiene que ir ordenando. Y se tienen que poner en orden todas las cosas. Y esa persona comienza a tener un anhelo y un deseo. Y sabe que está en desorden. Y si tiene desviaciones sexuales, amados, esa persona lucha y pelea porque tiene que gobernar eso, porque no quiere meter pecado dentro de la congregación. Y tiene que luchar contra eso. Y si esa persona tiene problemas de economía porque no sabe administrar, tiene que gobernar eso también. Y ser una persona con dominio propio y no gastar por gastar de cualquier manera, sino con dominio propio. Diga conmigo, porque Dios nos ha dado la autoridad. Porque nos ha colocado en el lugar donde ahora ya no somos dominados por el mundo, sino somos gobernados por Cristo. Y en Cristo siempre hay orden. Siempre hay orden. Por eso, amados, el cristiano, amados, tiene que ser una persona equilibrada. Por eso dice el Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cuando te gobierna no te lleva de un lado a otro de ambulante, no, te lleva en el Espíritu, pero te lleva una vida de orden, de equilibrio espiritual, una vida de orden con Dios. Por eso el cristiano tiene que vivir, amados, y el propósito de Dios es que el cristiano someta toda su vida y todo su corazón a Dios para que pueda vivir una vida de orden. Amén. ¿Lo están entendiendo? Entonces, amados, ese es el propósito de Dios. Dios nos ha dado la autoridad por el Espíritu, no con nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo nos ayuda. Y entonces cuando el Espíritu Santo viene empezamos a ver todos los desórdenes de nuestra vida. Ay, pues necesito limpiar esto, necesito sanar esto, necesito poner en orden esto, necesito poner la relación en orden con mis hijos, necesito poner la relación en orden con mi esposa, necesito poner la relación en orden con el banco, necesito poner mi relación en orden con el trabajo. Antes era perezoso, ahora ya no soy perezoso, ahora tengo que ser un buen trabajador, porque Cristo es para quien yo trabajo. Y empieza a ordenarse todo alrededor. ¿Por qué? Porque, amados, Cristo ha tomado gobierno de nuestra vida. Donde Cristo gobierna hay orden. No podemos ser cristianos desordenados. Amén. Donde Cristo viene hay orden, amados. Hay gobierno, hay reino. Yo no sé por qué estoy hablando esto, pero por el Espíritu te lo estoy hablando. Porque el Padre trae esto para que nosotros entendamos, amados, que es necesario que seamos sobrios y que tengamos, amados, equilibrio espiritual. Que seamos equilibrados con el Señor, amados. Que no vayamos por emociones, sino por espíritu. Que no vayamos muchas veces al culto porque estuvieron buenos, sino porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, porque amo a Dios y por eso quiero congregarme con mis hermanos. Y cuando mi carne me diga no, pues ahí yo le voy a decir no, pues sí. Porque el Espíritu, porque yo estoy aquí no para satisfacer mi carne, sino para edificar mi espíritu. Amén. Y a veces el hombre cristiano y la mujer cristiana nos ocupamos mucho de nuestro cuerpo natural. Le hacemos mucho caso a nuestras emociones, pero muchas veces dejamos a un lado la parte espiritual que es necesaria que nosotros edifiquemos. Y le damos mucho lugar a cosas. Usted tiene un pleito con un hermano y lo primero que piensa es irse de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque le da a las emociones y a los sentimientos, le da todo el valor. A cómo me sentí, a qué me pareció, a si estuvo bien o estuvo mal. Pero si usted quiere cuidar su espíritu, no va a hacer eso. Si usted quiere cuidar su espíritu, va a afrontar esa situación. ¿Por qué? Porque para usted es más importante, aunque usted se sienta bien, que el Padre se sienta bien. Y el Padre se siente bien cuando perdonamos. El Padre se siente bien cuando resolvemos pleitos y no huimos de los pleitos.
El padre se siente bien cuando ve que como hijos maduros podemos resolver las cosas los unos con los otros. Porque el alma lo primero que quiere hacer es huir. Y el Señor dice, y el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No puedes huir. Con eso tú te vas a otro sitio y te pasará lo mismo. Con eso te irás a otro sitio y te pasará lo mismo. Un día vi un testimonio leyendo un libro de un pastor que estaba en una congregación, amados, que la congregación era muy fría. Pero fría. Y no daba nada más que problemas. Y él veía que la gente no cambiaba. Y entonces él dice que le pedía al Señor, le decía, Señor, dame otro lugar. Yo me quiero ir a otra iglesia, que esté viva, que la gente cambie. Y ese hombre le decía eso al Señor. Y el Señor le respondió y le dijo, hijo, donde tú vayas, te vas a encontrar la misma persona, pero con otra cara. En otras palabras, lo mismo que te encuentras aquí, te lo vas a encontrar allí, te lo vas a encontrar allí y te lo vas a encontrar allí. La solución no es huir, sino afrontar. Esa es la solución. No es huir, porque te vas a ir a otro lugar y te lo vas a llevar. Porque el problema muchas veces se lo achacamos a lo alrededor, pero muchas veces está en nosotros. Falta de perdón, tocó nuestro orgullo, no queremos doblegarnos, queremos llevar la razón, queremos que se nos reconozca la razón y ya nos quedamos tranquilos cuando lo importante no es tener la razón, sino tener una restauración es más importante que tener la razón. Entonces, ¿eso qué es? Morir, tomar la cruz cada día. Eso es doblegar, amados, nuestra carne. Y eso cuesta. Pero es el proceso de Dios. Por eso el que entiende la naturaleza que es espiritual, sabe que el perdón ni siquiera es algo natural, que es algo espiritual. Que la reconciliación no es algo natural, que es espiritual. Porque nos dio el ministerio de la reconciliación. Y se da cuenta de que la obra de Dios es espiritual, que al final, amados, esto tiene que ver con el espíritu, no tiene que ver conmigo. Que yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Que tiene que ver con la obra de Dios, con la obra del Espíritu, con la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que vayamos y que muramos, Por eso tenemos que tomar cada día la cruz. Amén. Tenemos que tomar cada día la cruz. El Padre lleva varias semanas ahí. Yo a veces le digo, Señor, yo quiero predicar otras cosas, pero tengo que ser obediente a lo que el Señor nos demanda para nosotros. Amén. Tengo que ser obediente a lo que el Señor... Yo a veces me repaso las prédicas o los pensamientos que tengo, y tengo muchos. Y hay veces que no tengo la palabra, aunque tenga muchos. Digo, Señor, con todo lo que tengo aquí, ¿no me vas a dar tú la palabra? ¿Y sabes por qué es? Porque el Padre quiere otra cosa. Y Dios da conforme a la necesidad y lo que el Espíritu está queriendo. Amén. Muy bien. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. Tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Ahora quiero que vengas conmigo a Lucas, donde estábamos antes. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, el versículo 57. Porque vamos a ver como en una misma sección, en un mismo momento de la vida de Jesús, Él tiene el encuentro con tres personas. Y dice así, ¿lo tenemos? Lucas 9, 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y era la segunda persona. Y dijo a otro: sígueme. Jesús le dice: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora fíjate, este silencio seguro que se les quedó a ellos también. Se nos ha quedado un silencio, y este silencio es el mismo que se les quedó a ellos seguro cuando oyeron a Jesús. Ahora quiero que veas que Jesús pone unas, ¿cómo te diría? Como un estándar. 3 áreas donde hemos de morir para poder seguir al Señor. 3 áreas donde hemos de morir para que podamos ser discípulos del Señor. Mi Biblia pone: es rechazado por los hombres mundanos. Se entiende que estos hombres no siguieron a Jesús cuando Jesús les habló. Y por la forma en la que Jesús les contesta, y ellos no responden, se considera que estos hombres no siguieron a Jesús. Que cuando Jesús les dijo o les respondió, ellos no siguieron ya a Jesús para ser sus discípulos. Pero lo primero que dice, le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo primero que le dijo es: si me quieres seguir, vas a tener que morir a tu comodidad. Si me quieres seguir y quieres seguir donde yo vaya, te tengo que decirte que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, vas a tener que morir una vida cómoda. Vas a tener que morir a vivir cómodamente, porque el Hijo del Hombre no vive así. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde estar. El Hijo del Hombre no tiene una comodidad con la que vive. Así que lo primero que Dios quiere que nosotros como discípulos muramos y trabajemos es en nuestra comodidad. Y esto no significa que te vayas a tu casa y te tumbes en un colchón de clavos, como esos que hacen los hindús, esos que hacen y se tiran así en los colchones de clavos. Así, ¡oh! No, sino que hay que romper la comodidad de la carne. No vaya usted a su casa y lleve las butacas a remar. Y diga: a partir de ahora, en el suelo que comemos. Porque no hay que ser cómodos. No. No se me vaya usted a no entender. Que luego dicen: no, es que el pastor dijo que no teníamos que ser cómodos. Y entonces me la lían. No. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? El que quiere ser un discípulo tiene que renunciar a la comodidad. Tiene que renunciar a muchas veces una vida cómoda, placentera, a lo que me gusta, ¿verdad? Seguir al Señor va a demandar de nosotros, amados, que habrá momentos que el Señor diga: aquí, así, así, y nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Y tiene que ser así. Y eso va a requerir que eso va a incomodarnos.
Y nos va a incomodar, amados, y seguir al Señor a veces nos va a incomodar. Lo más cómodo muchas veces no es lo que más le agrada al Señor. Él nos bendice, pero Él no quiere cristianos acomodados. Él dijo, estar listos y preparados, velad. Estén vuestros lomos ceñidos. Es la palabra, listos, preparados. Él nos dijo, tranquilos, disfrutad de la salvación. Ved cómo todo el mundo sufre en el mundo y vosotros disfrutad de mis bendiciones. No, hermanos. Claro que disfrutamos de la bendición de Dios. Pero el cristiano tiene que morir a su comodidad. Hoy cada día queremos todo más cómodo, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera reunión que hicimos aquí en la iglesia. Pero no nosotros, la que hicimos una reunión de jóvenes. Y cuando entramos al lugar aquí, el aire acondicionado no funcionaba. No lo podíamos poner en marcha y no echaba aire, pero no echaba aire fresco. Y entonces hubo una reunión de conectados de las iglesias de Albacete, de jóvenes. Amados, vinieron, yo no sé cuántos jóvenes vinieron, pero la iglesia se llenó. Era verano, yo creo que era junio, me parece, algo así, no lo recuerdo bien. Mis hermanos, era imposible estar. Usted sabe lo que era 80 personas, 90, yo no sé cuántos estábamos aquí, se llenó completo. Las puertas abiertas, pero todo eso estaba condensado, con ventiladores, con todo. Amados, hoy cada día lo queremos todo cómodo, ¿verdad? Si la iglesia me pilla a 3 manzanas de mi casa, entonces no voy. Porque, hombre, ¿cómo vamos a caminar? Todo es cómodo, amados. Todo. De hecho, la vida cada vez es para que seamos más cómodos, ¿verdad? 40 grados en la calle. Yo con el aire acondicionado puesto en mi casa. Y me llama el pastor y me dice, hermano, la hermana necesita cambiar un mueble, ¿puedes venir a ayudarme? 40 grados de calor, amados. Y en el aire acondicionado puesto ahí en tu casa fresquico, ¿verdad? Díganme, ¿qué te dice tu carne? Invéntate lo que sea. La carne, estoy hablando de la carne, ¿verdad? La carne te dice, invéntate lo que sea. Que con 40 grados te derrites. Es una broma. Pero mis hermanos, cada día buscamos más la comodidad, ¿verdad? Los cultos cortos, porque mi tiempo es mi tiempo. Los cultos cortos, porque mi tiempo es mi tiempo. Amados, muchas veces seguir a Jesús nos va a tocar morir a nuestra comodidad. Amén. Y aquí Jesús le dice eso. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Me quieres seguir? Vas a tener que dejar tu comodidad. Amén. Muy bien. La segunda cosa, el 59, dice, le dijo a otro Jesús, sígueme. Y el Señor, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muchas veces nos hemos dicho esta frase, ¿verdad? Para evitar ir a un entierro. Y hemos dicho, que los muertos entierren a sus muertos. Aquí no estaba diciendo que el padre había muerto, sino que culturalmente en Israel, ese hombre estaba cuidando de su padre hasta que el padre muriera, y cuando el padre muriera, entonces él dice, ahora déjame que mi padre se muera, y cuando se muera mi padre, entonces te voy a seguir. Eso es lo que está diciendo aquí. Aquí no está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está diciendo, déjalos que ellos se vayan y no vayas al funeral de tu hermano porque eres cristiano. No está diciendo eso.
Está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de otra cosa. No está poniendo tanto el énfasis en el muerto, sino está diciendo, renuncia a una vida que te va a llevar a hacer cosas simplemente porque la cultura te lo impone. Porque como la cultura te lo impone, entonces lo vas a tener que hacer. Entonces, para seguir al Señor muchas veces vamos a tener que morir, ¿sabes a qué? A lo cultural. A lo que es normal hacer, porque todo el mundo lo hace. A lo que te impide por hacer lo que todos hacen, ir más allá y seguir al Señor. Entonces te va a tocar, amados, muchas veces que lo cultural sea quebrantado. Que lo cultural sea, en algunos momentos, amados, nos va a llevar a morir a eso. Aquí está hablando de algo que era cultural. Usted y yo ya no nos sometemos a una vida natural, sino a una vida que es celestial. Y hay muchas cosas culturales, amados, que te sacan del propósito de Dios. Aquí no está diciendo que no entierres a tu padre. Aquí no está diciendo que no acudes al funeral. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo, no te dejes llevar por las cosas culturales, sino vive de acuerdo al cielo. Vive de acuerdo al reino de Dios. Por eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y anuncia el reino de Dios. Anuncia que hay una vida distinta. Anuncia que hay una vida distinta a la cultural, a la que todo el mundo impone, a la que todo el mundo dice que tiene que ser. Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, te va a tocar morir a lo cultural muchas veces. ¿Amén? Pues aquí, si quieres seguir a Jesús, vas a tener que priorizar el reino de Dios por encima de la cultura de los hombres. Y muchas veces vas a tener que priorizar. Yo me acuerdo, se lo he contado muchas veces y ya no quiero ser repetitivo, porque me di cuenta que me estoy haciendo mayor. Pero yo recuerdo cuando conocí al Señor y le dije un domingo a mi madre, mamá, voy a la iglesia. Y mi madre casi le da un yuyu. ¡Ay, hijo, no! ¡Ay, hijo, no! ¡Que te engañan! ¡Que te has metido en una secta! Y dije, bueno, mamá, no te preocupes. El sábado que viene me voy de fiesta y no me esperes hasta el domingo por la tarde o el lunes. ¡Ay, hijo, no! ¡Ay, hijo, no! Vete a la iglesia. Vete a la iglesia. Así fue, literal, como se lo digo. Vete a la iglesia. No te preocupes, mamá, me voy a ir a hacer lo que culturalmente se hace. Lo que llevo haciendo muchos años antes de conocer al Señor. Irme de fiesta 2 días por ahí o 3. Y él dice, no, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Cuando uno conoce al Señor, rompe con lo que es cultural. Rompe con lo que es cultural, amados. ¿Verdad? ¿Y qué es cultural? Dígame, ¿qué es cultural? Por ejemplo, ¿cuál es la agenda que quieren traer para el próximo tiempo? Que el pensamiento LGTBI sea un pensamiento tan normal que sea cultural. Entonces, si empiezan con nuestros niños, esos niños crecerán viendo algo que es normal. La siguiente generación verá algo que es normal y nunca se verá mal, porque lo hacen cultural, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cultural? Usted va, perdóneme que le ponga este ejemplo, no tengo ningún ánimo de que usted tenga malos pensamientos, pero usted, en España es normal salir a la calle vestido, pero usted va a una selva y esas selvas tienen como cultura ir de otra manera, ¿verdad? ¿Y usted cree que para ellos está mal? No, porque es cultural, porque se ha hecho siempre, y lo que se hace siempre se ve como normal. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos somos llevados a lo que se hace siempre.
Pero tenemos que definirnos para entender que vamos por encima de lo que es cultural. ¿Amén? Hazlo si lo tienes que hacer y no se opone a Cristo. Pero si se opone a Cristo, amados, mantente aferrado al Señor. ¿Amén? ¿Entiende lo que le quiero decir o no? El último. La tercera persona dice el 61. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Los que están definidos hacia adelante no pueden estar cada 2 por 3 regresándose, sino que tienen que poner su mirada hacia adelante. Porque ¿quién que está haciendo surcos y labrando la tierra, que mire atrás, no le van a salir los surcos torcidos? Porque el que mira atrás cuando está haciendo surcos, ¿qué les pasa? Que el camino que está por delante se le tuerce. Entonces aquí le está diciendo, está Jesús enseñándole, amados, que su objetivo y que su mirada sean puestas adelante, porque dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces vamos a tener que romper, ¿sabes con qué? Con la parcialidad. Donde estamos, a veces miramos adelante, pero a veces miramos atrás. Miramos adelante, pero ponemos la mirada atrás. Miramos adelante, pero ponemos la mirada atrás. Dice, esos no son aptos para el reino de Dios. Porque van a edificar torcido. Porque el surco le va a salir torcido porque están mirando para atrás todo el tiempo. Entonces nadie que pone su mano en el arado puede estar mirando atrás. ¿Por qué? Porque le va a salir torcido. Porque hay cristianos torcidos. No podemos seguir mirando atrás. Nuestro objetivo está delante, definidos para Jesús. Y aquí está hablando eso, no que rechace a su familia. Aquí no está hablando de que rechace a su familia. Aquí el enfoque es, nada te distraiga de estar centrado. Nada te distraiga de seguir adelante. Por eso, amados, las 3 cosas a las que vamos a tener que morir es morir, amados, a la comodidad, ¿verdad? Morir a lo cultural y morir a la parcialidad. A ser parciales. A una vez miro adelante y otras veces atrás. Unas veces adelante y otras veces atrás. No, hay que mirar adelante. No nos quedemos como la mujer de Lot, una estatua de sal que representa que se quedó quieta en un lugar para siempre. ¿Por qué? Porque miró atrás. Entonces, amados, estos hombres no siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque no quisieron morir. ¿Están entendiendo el espíritu de la palabra? Por eso, amados, mucha gente se empieza a pensar en estos textos y empieza a hablar, no, porque aquí habla de que Jesús nos manda que no los muertos, que no vayamos a nuestras casas y no los enterremos y que no sé qué. Hermanos, si usted va a un funeral y punto. Y sea testimonio en el lugar donde está. Y sea testimonio en el lugar donde está. Amados, aquí lo que está hablando, amados, es otra cosa. Como no está hablando que nos pongamos en contra de nuestra familia, pero está hablando que Cristo sea el centro. Y que sea lo primero, y que miremos hacia adelante. Eso es lo que está diciendo. El enfoque no está tanto en la familia, está en que tú tienes que ser determinante y seguir adelante. Y romper con la parcialidad y seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entienden? Entonces, amados, este es el espíritu de la palabra. Pues aquí, Jesús enseñó prioridades, pero que van acompañadas de negación. Porque para poner algo primero, tienes que poner algo detrás. Y si tú pones delante a Dios, vas a tener que ir poniendo cosas detrás. Y para eso hay que negarse. Entonces, esta palabra está hablando, amados, de la negación del discípulo. De la negación de aquellos que quieren seguir al Señor. Que van a tener que vivir una vida, amados, donde van a tener que morir a su yo, a su carne.
donde van a tener que vivir una vida, que van a tener que romper cosas. Van a tener que romper, amados, con lo cultural. Van a tener que romper con la comodidad. Van a tener que romper con la parcialidad. Amados, todos los discípulos o los apóstoles, todos murieron, amados, como mártires. Todos. Es impresionante. Y hoy, amados, nos cuesta, si llueve, ir a la iglesia. Hermanos, ¿qué tiempos vivimos? ¿Qué tiempos son estos que vivimos? Hay una canción de un rapero que dice, bueno, no se la voy a cantar. Ayer la estaba escuchando, que fui con mi hijo a un sitio y la estaban poniendo en una radio cristiana. Dice, ¿dónde me congrego? Esto es para locos, locos. Ah, que la han oído por ahí, ¿verdad? ¿Dónde me congrego? Esto es para locos, locos. Entonces dice, la hermana no sé qué, 20 años en la iglesia, siempre está en la comida, siempre en las fiestas, pero nunca en el ayuno. Bueno, lo rapea, dice, ¿dónde me congrego? Esto es para locos, locos. Entonces, hace como una manera de expresar, diciendo, ¿en qué nos estamos convirtiendo como cristianos? Amados, si yo solamente acudo cuando hay una coinonía, ¡wow! Ahí estamos toda la familia. Cuando hay una comida en la iglesia, ahí todos estamos ahí, ¿verdad? Pero cuando hay un ayuno, hay que no me esperen. Entonces dice, donde me congrego eso es para locos, dice. Así como dice, es inentendible que estas cosas pasen en un cristiano de 20 años. ¿Entienden? Entonces hace como una crítica, de alguna manera, con humor, hablando sobre en qué nos estamos convirtiendo si nosotros nos desviamos del Señor, ¿verdad? Y nos acomodamos. Entonces, amado, nos puede sacar del verdadero sentido, ¿verdad? Que como dijo Jesús, la casa de mi Padre es casa de oración, ¿verdad? Y al final, amados, la casa de mi Padre es casa de oración y tenemos que estar firmes, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Jesús. Padre, gracias porque tú estás trabajando en nosotros. Esto no es una palabra para condenarnos, sino para entender en el espíritu y lo espiritual, Señor, lo que representa que nuestra vida tiene que ser una vida procesada. Nuestro yo sale, pero tenemos que hacer morir en nosotros lo terrenal y las obras de la carne, Señor. Y morir a nosotros mismos muchas veces para hacer lo tuyo, Señor, porque ese es el espíritu de Jesús, Señor. No lo vamos a poder hacer con nuestra fuerza, no. Estamos, Señor, Padre, entendiendo la naturaleza de tu persona, Señor, y la naturaleza de tu obra, Señor. Por eso entendemos que no es algo natural, no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu del Señor, que nos ayuda para que podamos, Señor, morir a nosotros y ser procesados para vivir para ti, Señor. Oh, Padre, gracias por tenernos en este proceso, porque nos amas de tal manera, Señor, que tú anhelas, Señor Jesucristo, que nos parezcamos más a Jesús y lo estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.